Anoche me acosté pensando en algo súper interesante y es la soledad y la función que cumple en el camino del autoconocimiento. Y llegué a ese tema porque normalmente me gusta reflexionar un montón antes de dormir y estos días me he comenzado a sentir sola, pero ya no sola como una soledad que se elige. Y debido a eso decidí un poco recorrer nuevamente mi camino, lo que he transitado durante estos años, que he decidido aislarme un poco del mundo para poder encontrarme a mí y escuchar mi voz interna. Entonces les quería hablar de eso un poco. También llegué a este tema porque antes yo consumía mucho contenido como aspiracional y de personas que habían tenido éxito y la mayoría hablaban de este tema y es casi como un tema surrealista porque es como que bueno, tomó la decisión de aislarse de todo y ya, hoy tomó la decisión y ya mañana todo dejó de existir y él está enfocado o ella está enfocada. De cierta manera lo hice así, como que un día tomé la decisión de que me quería aislar de todo porque necesitaba encontrarme a mí misma para no repetir patrones. Y le dije a mis amigos, hasta aquí llego, me aislé del mundo y ya estuvo. Pero yo creería que si me tocara volver a hacerlo, lo haría de forma más suave, porque es cierto que de esa manera causas un choque demasiado grande y creo que se sufre más. Para yo poderme entrar en todo este tema, les voy a contar más o menos a grandes rasgos, sin enfrascarme en un evento, sobre cómo crecí yo, en qué ambiente crecí yo y más o menos qué traumas me acompañaron siempre para que yo de grande tomara el tipo de decisiones que tomara. Yo crecí en una familia típica latina, con ausencia paterna y la familia conformada por mi madre, mi hermano y mi abuela. Debido a esto se me desarrollaron muchísimos traumas, entre esos el que más me ha costado trabajar ha sido el trauma del abandono y de él se han desglosado muchos otros factores que me han afectado mis relaciones y mi persona en general. Desde que yo estaba muy pequeña, la persona que yo consideraba más importante para mí, y en ese momento era como todo mi mundo, decide marcharse sin explicaciones, sin despedirse, sin más, simplemente se va y mi cerebro no pudo procesarlo claramente como lo procesa un adulto. Entonces lo que yo asumí es que había hecho algo malo, porque claro, si se peleaba con los otros, pues se había peleado con los otros, pero no tenía que aislarse de mí. Si se aislaba de mí era porque yo también había hecho algo malo y no me había dicho que había hecho algo malo. Bueno, así creo que funcionaba mi lógica. Eventualmente yo toda esa tristeza la descargué como en crear cosas. Me acuerdo que yo empecé a crear pendientes, pulseras, collares y recuerdo que los vendía también. Fue como mi primer trabajo, ahora que lo pienso. Y también una señora me enseñó a tejer, que todavía lo hago. Me gustaba mucho escribir, me encantaba escuchar canciones nostálgicas, pintar, leer. Como que todo eso que me estaba pasando en ese momento lo estaba enfocando en crear. Pero también tenía una parte reprimida que estaba como llena de mucha rabia, como muchos sentimientos que yo no podía gestionar. Estamos hablando de una niña que me iba súper mal en el estudio, tenía muy mal comportamiento con mis compañeros y no respetaba figuras autoritarias. A mí me ha costado mucho, incluso de grande, respetar figuras autoritarias. Es algo en lo que yo he tenido que trabajar un montón. Entonces, pues a esa edad no me iba muy bien y también me costaba mucho aprender cosas que no me interesaran y no era algo explícitamente que me gustara, era muy difícil para mí grabármelo. Más o menos 2, 3 años después yo me dediqué a estudiar mucho, dejé de crear y dije, si el problema es que yo no estudio, voy a ser la mejor, la número uno del salón siempre, porque de esa forma o esta figura regresa o el mundo me va a ver más y digamos que voy a tener más atención. Yo crecí también como con esa falta de atención, entonces a mi trauma de abandono le vamos a sumar que me metí en la autoexigencia de tengo que ser la mejor porque de esta forma todos me van a querer y me van a aceptar y me van a aplaudir y para mi desgracia no sucedió. Básicamente, pues los demás en el mundo exterior siguieron con su mundo y solamente yo me obsesioné con eso. Yo comencé a trabajar oficialmente a los 11 años. Entonces me acuerdo que yo desde esa edad compaginaba como mis estudios con mi trabajo. Y digo oficialmente porque desde esa edad yo empecé a ganar un ingreso estable. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a trabajar y a generar mis ingresos, yo también me sumerjo demasiado en mi mundo. Yo creo que también era como cansancio y obviamente era una niña, no iba a entender como la vida ahora de adulta, pero entonces me volví más retraída, me encerré en mí, guardé todas mis emociones, no me gustaba socializar, no era muy familiar. Y como ya básicamente lo que uno
más esa edad, pedirle dinero a los padres, como que hablarles de los problemas. Sentía que ya no necesitaba hacerlo porque yo me sentía muy independiente, porque ya me compraba mis cosas personales. Entonces como que de esa manera me aislé totalmente y empecé a tragarme todo lo que sentía, todo lo que pensaba, y simplemente me volví una persona independiente en todos los aspectos. Me acuerdo que yo desde muy pequeña me decía, cuando yo cumpla la mayoría de edad me voy de mi casa, ya está, o sea, me olvido de todos. Llega la adolescencia y a mí la adolescencia me pegó demasiado duro porque yo crecí durante esa etapa en un ambiente bélico con muchos conflictos sociales y culturales, y fue una situación demasiado complicada. Yo ya tenía demasiadas cosas a nivel interno y viéndolas en la sociedad, yo comencé a normalizar muchas adicciones. Cuando yo estoy como en esa etapa de entre los 15 y los 18 años, yo ya era muy independiente. Entonces, si a mí antes cuando estaba niña me costaba respetar figuras autoritarias, imagínate cuando ya era más grande, ya esos traumas estaban a flor de piel. Yo no respetaba figuras autoritarias de nada y tenía mucha libertad. Yo crecí con demasiada libertad. Entonces, durante ese tiempo empecé a crear vínculos muy complicados, demasiado tóxicos, y empecé a crear también adicciones. Y aquí entra otro punto, porque salía de una adicción como jalada por otra, pero que no se veía tan grave, porque muchas veces iniciamos algo y mientras lo iniciamos le ponemos tanta fe que es como, esto va a ser súper bueno, y luego te das cuenta de que no era tan bueno. Finalizó mi primer vínculo, que fue demasiado complicado porque yo en ese momento no lo entendía, pero ahora dándole mucha paz al asunto y como cerrando el capítulo muy grande, me he dado cuenta que era más buscando el afecto de ese ser que yo no tenía, que nunca tuve, y entonces era como, necesito ese equilibrio en mi vida porque crecí entre mujeres, entonces no era como que equilibrara una balanza, y yo buscaba que me llenaran vacíos, no equilibrar una balanza, porque ahora lo puedo entender de otra manera, pero creo que en ese momento era más que necesitaba que me llenaran ese vacío que había dejado esa figura que yo tenía muy idealizada. De ahí nace otra cosa también, que es la idealización. Entonces yo crecí con esa sensación de no lo que hay, sino lo que podría haber si yo hago tal. Entonces tenía ese miedo a que me abandonaran, y para que no me abandonaran me autoexigía un montón, y luego suponía que con eso la otra persona iba a hacer o ser ciertas cosas, y claramente la vida no funciona así, pero yo no lo entendía porque vamos a hablar de que estaba en un bucle. Finalizó mi primer vínculo amoroso, que fue muy complicado. Me voy de mi casa, como lo había dicho desde muy pequeña, muy independiente yo, en medio de muchos problemas mentales también, y me empiezo a refugiar en diferentes personas. Afortunadamente he dado con muy buenas personas porque sé que estaba en un mundo muy complicado, y a mí me tocaron personas que me educaron, me prestaron su apoyo, como que me formaron como persona. Siempre voy a estar muy agradecida por eso, pero llega un punto en el que es insostenible para mí esa situación mental. Es como que empieza a perder sentido la vida, empieza a perder sentido absolutamente todo. Yo necesitaba aferrarme a algo en el mundo. Yo tenía mucho miedo a la soledad. Yo siempre dije que yo era muy enamorada, pero era más ese miedo como a convivir conmigo misma, y era siempre intentando encontrar personas. Hasta que tuve mi última relación, y yo realmente estoy súper agradecida, tanto porque iniciara como porque terminara, porque cuando inició era como que yo necesitaba aferrarme a algo en el mundo, una razón para sobrevivir, y luego necesitaba que terminara para tener ese golpe de realidad en seco, que me aterrizara del todo y me dijera, bueno, listo. Entonces, ¿qué quiere hacer usted con la vida? ¿Quiere ya definitivamente acabar con todo o quiere continuar? Pero si va a continuar, tiene que enfocarse, porque si no va a ser triste toda la vida, y ya la vida es demasiado dolorosa como para uno añadirle tristezas elegidas. El vínculo se finaliza, me doy cuenta que hay muchos traumas que a lo mejor antes ya tenía, pero con ese vínculo como que salen a flote, y tomo una decisión, y es me voy del país a cualquier lugar, pero no quiero estar acá. Yo siempre de pequeña tenía esa incidencia de me quiero ir. Cada vez que pasaba algo malo yo decía me quiero ir, y según yo todo se solucionaba si yo me ausentaba un tiempo, y esta vez dije me quiero ir para siempre, y estoy segura de lo que estoy haciendo, y en cuestión de un mes yo me fui de mi país. A uno no lo preparan para muchas cosas, y entre esas el de emigrar sin conocer
conocer a nadie, sin tener dinero, sin tener nada. Y yo viajé así. Yo era la primera persona de toda mi familia que viajaba y vivía en el extranjero. Aparte de eso, no sabía qué iba a llegar a hacer, no conocía nada del lugar, pero aún así me arriesgué. Yo no me di cuenta realmente de la magnitud de la situación hasta que yo me hallé en una habitación completamente sola, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer de mí? Y fue muy bueno porque yo sé que parece que tengo un positivismo tóxico, porque es que a todo le veo el lado bueno, pero realmente me ha tocado pasar por muchas cosas para yo tener esta posición en la vida. Y yo no les voy a decir que es algo que se logra de la noche a la mañana y que si a mí me pasa algo muy malo yo voy a decir, no, es que esto es algo muy bueno que la vida me está poniendo. No, o sea, hay cosas que yo digo, pues madre, esto está muy difícil y esto está muy negativo. ¿Cómo hago para yo seguir adelante con esto? Pero con la mayoría de cosas soy muy positiva. Entonces en ese momento, en mi habitación, volviendo a adquirir hábitos que se supone ya había erradicado y que por eso había dejado mi país, un día yo tenía un libro que me había regalado incluso mi antigua relación que se llamaba Este dolor no es mío. Y me acuerdo que finalizando mi primer verano lo comencé a leer. Yo ya me lo había intentado leer antes, pero me daba mucha pereza. Yo siempre digo que a mí los libros me llegan en el momento en el que yo necesito leerlos para algo. Yo leo demasiado y en ese momento me acuerdo que me empecé a leer ese libro y dije, lo voy a seguir al pie de la letra. Ahí me di cuenta de muchos traumas que no solo me competían a mí, sino también a mi familia, y empecé a comprender el mundo de mis padres y empecé a entender muchas decisiones que ellos habían tomado. Empecé a quererme mucho también y empecé a abrazar mucho a Ana chiquita, que había intentado como entender un mundo que todavía ella pues claramente no iba a entender. Y en ese momento también conocí la meditación. En ese libro hablaban mucho del mindfulness y yo me metí a investigar qué era el mindfulness y empecé a practicarlo. Eventualmente llegó alguien a mi vida, no en plan amoroso, sino simplemente como una amistad, y me llevó a un retiro espiritual. Me sirvió un montón y después de eso fue como que se empezaron a dar tantos cambios que mi cerebro dio un giro. Lo puedo explicar de esa manera realmente como para no meterle mucho misticismo, y fue de un día para otro que yo dije, no voy a volver a consumir alcohol, no voy a volver a salir de fiesta, no quiero relacionarme más con tales y tales y tales y tales personas, y se los dije directamente sin herir, porque yo no soy una persona hiriente, pero sí es como, mira, ¿sabes qué? Creo que nosotros no tenemos el mejor vínculo y pues hasta aquí llegamos. Y corté con absolutamente todo en cuestión de un fin de semana. Efectivamente, yo empecé a meditar un montón y todo el tiempo estaba en mí misma, empecé a entrenar y empecé un camino muy complicado, porque el hecho de convivir con uno mismo yo creo que es el dolor más grande que uno puede elegir, al menos inicialmente. No sé si con los años desvanece, en mi caso ha desvanecido, pero inicialmente es muy doloroso porque normalmente estamos acostumbrados a mirar fuera. Entonces cuando nos toca mirar dentro y a lo mejor ver que todo eso que criticábamos en otros, ver que todo eso que no nos hace feliz tiene un porqué, es demasiado complejo. A ver, por naturaleza siempre queremos que el otro sea el culpable de que yo me sienta triste, el otro sea el culpable de que yo esté enojada, o sea, de cualquier cosa. Es como el otro es el culpable de que a mí no me vaya bien. Empiezo a mirar para adentro, lloro demasiado durante ese tiempo. En muchas ocasiones sentía que no sabía dónde iba, pero también con eso me empecé a dar cuenta de que mi sufrimiento venía más que nada de que yo no tenía unos valores estructurados, unos cimientos bien formados de valores. Yo dependía mucho de la validez que otras personas me dieran. Yo no tenía absolutamente nada de disciplina porque yo sentía que la disciplina me quitaba libertad. Odiaba la soledad porque era demasiado vacío, me sentía demasiado triste, no me gustaba la oscuridad, y durante ese tiempo decidí mirar todos esos traumas de frente y decir, bueno, vale, ¿de dónde viene todo esto? Cuando yo empecé a trabajar, lo empecé con cosas mínimas. Para mí ahora es algo mínimo, pero en ese momento era muy grande. Por ejemplo, para combatir la oscuridad, apagaba todas las luces, me quedaba completamente a oscuras, que eso para mí era un miedo muy grande. Hay gente que puede decir, no, es que es una bobada. Para mí era un miedo muy, muy, muy grande que todavía me sigue asustando, no de la misma manera que antes, pero esa sensación de no saber qué había alrededor, yo no podía tener el control, me asustaba demasiado. Y eso me enseñó lo que más adelante aprendería, que era soltar el control de las cosas. Entonces ya me puedo quedar en una habitación completamente vacía y no me voy a sentir abrumada, no me va a hacer sentir abrumada sentir el eco de mi voz, o simplemente cerrar los ojos y estar en mí. Luego también empecé a trabajar la soledad directamente atacándola con lo mismo,
obligándome a estar completamente sola. Y oigan, esa es una de las cosas que yo más valoro de mí misma y que mis amigos con el tiempo me han dicho que es algo que admiran un montón de mí. Porque mis amigos me dicen que ellos no entienden cómo soy capaz de hacer un viaje completamente sola, sentarme en un restaurante completamente sola, hacer un tour completamente sola. Y hay momentos en los que me ha tocado, por ejemplo, en Menorca una vez fui a hacer kayak y todos estaban en pareja. De 15 kayaks que iban, yo era la única que iba sola. Yo me sentía súper bien después de ese viaje, consolidé el hecho de estar sola y yo dije, eso lo disfruto demasiado. Yo me paso los días más increíbles, yo me voy a la montaña, viajo, yo estoy completamente sola y yo soy súper feliz. Cuando estoy con personas también lo disfruto, pero ya no dependo de que haya alguien ahí o de sacar mi móvil para sentirme acompañada. Puedo disfrutar de cada cosa completamente sola y sobre todo puedo entender como mi criterio. Luego empecé a trabajar la disciplina porque empecé a hacer deporte. Una de mis mayores inseguridades era mi cuerpo, como que crecí también en un ambiente en el que se exigía demasiado en ese tema. Cuando yo empecé a trabajar mi cuerpo me volví muy segura de mí misma, que eso fue algo que le sumó a todo ese tema de autoconocimiento y el miedo a la soledad, porque normalmente también cuando me autoexigía porque quería que alguien fuera lo que yo necesitaba, cuando algo no salía bien yo decía, bueno, ¿qué parte de mí falló? A lo mejor es que no soy tan bonita como tal o no soy tan inteligente como tal, y era como ese constante pues ir y venir. Y para todo esto lo principal que tuve que empezar a trabajar fueron los valores. Para mí darme cuenta que yo no tenía valores fue algo súper complejo, porque como les dices a una persona en sus 20 que no tiene valores, que está en ceros, pues porque para mí no tener valores es estar en ceros, y no me refiero a lo moralmente aceptable, sino al valor que tú tienes como persona y a lo que tú le puedes brindar al mundo genuinamente. Yo en ese momento tomé la decisión de empezar a formar ese tipo de valores de los que yo quería gozar. Me parece que fue como la mejor decisión de todas, pero para eso tuve que entender también cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba al menos mi círculo, para saber qué cosas realmente iban ligadas a lo que yo quería o qué cosas estaban ligadas a lo que el mundo esperaba de mí. Me ha ido muy bien con eso, considero que ahora eso me ha formado mucho como persona. Entonces imagínate unir la disciplina con unos valores bien estructurados, con un desapego gigante y con una aceptación de la soledad increíble. A eso solamente le faltaba que yo dejara de validarme a través de los otros, y eso lo logré de una forma también muy extrema, que fue cuando decidí cerrar las redes sociales, porque yo sentía que cada vez dependía más de quién le daba o cuántas personas le daban like a mis fotos. Fue cuando yo dije como, ok, si yo quiero estructurarme unos valores, quiero tener una disciplina, no puedo basarme en lo que un grupo de personas esperan de mí. Fue algo súper mágico porque durante ese tiempo realmente me autoconocí. Durante ese tiempo que yo empecé a leer demasiado, porque claro, me aislé de todo, en algo me iba a refugiar, en un libro leí algo que decía que todo cambio es difícil al principio, desordenado a la mitad y proceso al final. A ver, yo les voy a ser súper sincera, eso ya pasó hace algunos años. En la actualidad hay muchas cosas que se me han hecho más fácil y hay otras que se me han hecho mucho más difíciles. Yo no les voy a hablar acá de todos los méritos físicos que yo he logrado, porque yo siento que al final no es lo más importante. Lo más importante es en qué persona te has convertido, porque la persona en la que te has convertido determina mucho lo que vas a tener a la larga, y que eso llega completamente solo, porque si algún día llegas a perder lo que ya has logrado físicamente, como que estás tan estructurado que sabes que lo vas a conseguir tarde que temprano. Entonces, lo que realmente les quiero decir es cómo me ha cambiado a mí durante estos años toda la mentalidad, gracias a ese trabajo y a ese aislamiento que yo tuve en un principio, que sigo manteniendo. Realmente yo soy súper sincera, y es que ya han pasado algunos años desde que empecé ese camino, y yo apenas ahora siento que mi cuerpo se está preparando como para volver a salir al mundo. Durante estos años yo no quise conocer personas en el ámbito amoroso, no he querido hacer nuevas amistades, tampoco voy a lugares en los que haya muchas personas, no me interesa crear redes sociales, me gusta crear este canal porque me gustaría hacer una comunidad realmente, pero no es como que mi afán de pertenecer a algo, porque siento que en el afán de no pertenecer a algo muchas veces se pierde a sí mismo. Simplemente dejo que la vida pues transcurra y que traiga lo que
tenga que traer. Me alegra mucho decirles que yo ahora tengo muy buen vínculo con mi familia, es un vínculo increíble, incluyendo a mi padre. Aparte de eso, soy una persona que le encanta estudiar, a mí me encanta aprender, saber muchas cosas. También me gusta, por ejemplo, crear, me gusta hornear, tejer, pintar, diseñar. Soy muy buena creando proyectos, emprendiendo, me gusta moverme mucho y es algo que disfruto un montón y yo siento que esa libertad me la ha dado. Primero, el autoconocimiento. Segundo, a través de conocerme, soltar todas esas cosas que me estaban oprimiendo y que incluso yo me atrevería a decir que no me dejaban crear libremente. Por último, me ha generado mucha más empatía con el mundo. Yo creo que yo ahora que he transitado como por tantas cosas súper fuertes, puedo entender más situaciones que para otras personas es un poco complicado. Ahora, hay días en los que yo me siento muy sola y eso es algo que hay que hablarlo, pero también soy muy consciente de que yo no quiero estar nuevamente con una persona o no me quiero rodear de amigos nuevamente simplemente por llenar ese vacío, porque no voy a ser genuina con ellos y no voy a poder brindarles mi mejor versión, ya no sobre la autoexigencia de necesito ser la mejor, sino realmente de mi disposición para tener esos vínculos. Yo soy muy consciente de que yo ahorita tengo unas prioridades muy diferentes y que si yo empiezo a crear vínculos sería una persona inconsistente con ellos y realmente me encantaría entregarles lo mejor de mí porque sé que tengo la capacidad para brindarlo. ¿Qué hago los días en los que me siento sola? Analizo todo lo que he crecido, analizo el por qué he tomado esa decisión de aún mantenerme aislada y en qué quiero enfocar mi energía y eso me ayuda un montón. Mi cuerpo realmente ya se está preparando, pero solo porque es algo también muy loco, pero yo siento que el cuerpo habla y en su momento mi cuerpo me dijo, mira, déjame tranquilo aquí. Pero ahora mi cuerpo se está preparando nuevamente para volver a socializar. Yo dejo que mi cuerpo hable, yo no quiero tener el control sobre nada, no quiero apegarme a una figura, no quiero apegarme a un estilo de vida simplemente porque me ha funcionado durante tanto tiempo. Simplemente ir un poco con la vida entendiendo que ya tengo unos valores estructurados, que tengo una disciplina en cualquier cosa que haga y que sé cómo ser mi propia curita para el corazón cuando es necesario. Básicamente, esta es como mi perspectiva de lo que causa la soledad en el proceso del autoconocimiento. Es algo que yo recomiendo totalmente si te lo estás planteando. Yo sé que se ha puesto mucho de moda y que es muy complicado también, pero rinde frutos si lo sabes hacer, si entregas toda tu energía a ti, rinde frutos si no te entregas a la tristeza que vas a sentir en muchos momentos, sino que simplemente entiendes que hay cosas que deben pasar y deben de transitar su camino para llevarte a algo mejor. A ver, que también aclaro, yo no creo en el destino. Para mí cada decisión que estás tomando hoy va a traer repercusiones mañana o en un año. Por muy pequeña, por mucho que no lo entiendas o no lo palpes o en ese momento no lo veas, vas a tener unas consecuencias con la más mínima decisión que tomas. Y aparte de eso, yo soy una eterna perseguidora de la tranquilidad. Yo siempre digo algo y es que yo no quiero ser feliz y todos me dicen ¿cómo que no quieres ser feliz? Y yo digo, no, para mí lo más importante es la tranquilidad, porque yo sé que la felicidad va a llegar y la dopamina y la euforia y los estímulos van a llegar. Entonces yo disfruto de esos momentos en los que se me acelera el corazón y sonrío un montón y digo, wow, qué momento más feliz, pero también disfruto de los momentos en los que me quiero hacer bolita en mi habitación y sobrepienso las cosas y siento nostalgia y lloro y me ahogo en un vaso de agua, porque así es la vida, ¿sabes? No me aferro a ninguno de los dos momentos, tampoco es como que yo diga, me quedo un mes haciéndome bolita en mi habitación, no, porque no funciona así. Simplemente hay días en los que me quiero hacer bolita y hay días en los que estoy súper feliz, pero realmente lo que yo siempre persigo es tener tranquilidad. Y es muy curioso porque yo puedo estar muy feliz, muy eufórica, como en el punto más alto, y yo estoy tranquila. Normalmente antes, cuando estaba muy feliz, decía, ahora me ha pasado algo muy bueno, luego me va a pasar algo muy malo. Un dicho que tenían en mi círculo, que tanta dicha no es cierta. Y cuando pasan cosas súper buenas es porque viene algo muy malo. Entonces ya no lo tengo, o sea, para mí es como estoy súper feliz y disfruto este momento plenamente y estoy tranquila. Ya está. Que luego llega un momento muy malo, estoy súper tranquila también porque lo estoy transitando, lo estoy llorando, lo estoy sintiendo, pero es un momento y ya está. Me ha costado mucho, vuelvo y digo, yo considero que voy por la mitad del proceso, es decir, por el desorden. Hay muchas cosas que me cuestan entender
pero de algo estoy segura y es que ya no estoy donde inicié. Y eso para mí es lo más importante y lo más valioso. Estoy muy feliz de haber creado este video. Si alguien está pasando por esta situación, quiero decirle que le mando un abrazo y que le mando todas las fuerzas para que pueda cumplir con su propósito interior. Escúchese un montón y realmente analice quién quiere ser usted cuando el mundo no lo está viendo. No se pierda por absolutamente nada, que al final, si se tiene a usted mismo, lo demás va a llegar, tanto personas, economía, estatus, lo que sea. Y nada, hasta una próxima. Muchas gracias.